el arte, los seres humanos podemos comprender y entender mucho mejor al mundo que nos rodea. Mi nombre es Lina Fernanda Coazapaz y hoy voy a presentar al maestro Baldomero Beltrán. Háblenos de su infancia, sus recuerdos, ¿qué era lo que más le gustaba hacer? Pues nací en este pueblo, ¿no? En José María Hernández, y mi infancia pues estuvo atravesada por todas las labores del campo, ¿no? Por todo lo que se vive en este entorno. Recuerdo mucho pues como las laderas, los bosques, mi familia también muy numerosa, pues también haciendo como muchas actividades de acá, rodeado de animales, cortando hierba, sacando y metiendo ovejas. Yo desde que tenía como 3 años o 4, todavía que no podía hablar muy bien, tenía frenillo además en esa época, me preguntaban qué quería hacer. Y yo todavía, como les digo, sin poder hablar muy bien, decía que quería estudiar arte dramático. Eso me decía mi padre luego y se asombraba mucho porque pues yo en este entorno, tal vez en un tiempo en el que ni siquiera teníamos televisión todo el tiempo porque pues había malas señales o bueno, inclusive la energía eléctrica en la zona en la que yo vivía mucho tiempo no estaba. Sin embargo, tenía ya esa noción de decir, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con el teatro, con la escena. Y pues eso se fue dando poco a poco. Yo estaba aquí en mi infancia y en el colegio, en la primaria, ya empezaba a hacer poesías o a estar en las izadas de bandera y todo, siempre era el primero que estaba allí recitando, o haciendo como mímicas o bailando, ¿sí? Entonces siento que ese espíritu lo tuve siempre. Me voy ya casi para décimo, a terminar mis últimos años de bachillerato a Pasto. Y cuando llego allá, pues encuentro que hay muchas más posibilidades, ¿no? de encontrar espacios donde empieza a desarrollar. Igual yo llego, soy un chico, siempre soy un chico muy introvertido, pareciera que no, pues por la danza y todo, pero entonces me costó como un poco entrar a los espacios, pero entré a un colegio, ya empecé ya en el grupo de teatro, en el grupo de ese espacio. Luego, todavía siendo colegial, ingresé a varios colectivos teatrales de colegios, ¿sí? Hasta que pues entro a la Universidad de Nariño y ahí es donde encuentro, para mí fue como una ventana deslumbrante, entrar al grupo de teatro, TEUNAR, ALEP en esa época, y maravillarme que me digan, venga, entre a un ensayo y ver tal como son las tablas del teatro, ¿sí? El escenario con las luces, con los telones, con la energía de la gente, con los compañeros con mucho conocimiento teatral, en debates, en charlas, y eso para mí fue deslumbrante, fue maravilloso, y dije, este es mi mundo y aquí me quiero quedar. Y durante esos años yo hago alrededor de unas 10 obras teatrales de gran formato, algunas con becas no mías en ese momento, sino todavía de la fundación en la que yo trabajaba, pero después de haberme graduado allí de instructor en teatro y danza, en el año 95 yo decido ya empezar a bailar solo. Bueno, Tatambut Danza no es pensado así como tan metódicamente, ¿sí? Surge a partir de una obra que yo monté, una de mis grandes obras que se llama Tatambut Tierra Alta, en homenaje a toda la tradición, en homenaje a todo lo que el campesino de esta región desarrolla en su cotidianidad, en todos esos ceremoniales que vivimos, ¿no? En el campo, de la siembra, bueno, todo, ¿no? Las cosechas, las amasadas de las callanas, las bateas y el cernir o aventar el maíz, que son como también muchas imágenes que yo tengo de mi infancia que siguen siendo muy fuertes para la creación. O sea, yo cada vez que estoy en un proceso de creación me adentro en mí mismo, en mis recuerdos, en lo que yo tengo del pasado, y eso me llega como por oleadas y me alimenta para crear, ¿sí? Pero entonces Tatambut, esta obra de Tatambut
que es también tesis de grado de mi carrera de artes plásticas, que yo estudio en la Universidad de Nariño. En este mismo tiempo, cuando yo estoy creando esta obra, surgen otros proyectos ya como becas con el Ministerio, con el Fondo Mixto de Cultura. Y yo empiezo a convocar gente a que baile conmigo. Hasta ese momento bailaba solo. Entonces, para hacer esa escuela y para darle un nombre, ¿sí? Antes de pronto bailaba como Baldomero Beltrán, ¿eh? Pero en ese momento digo, no, yo necesito un nombre para mi compañía. Y entonces le coloco Tatambut Danza, obviamente en homenaje a mi tierra y a ese nombre en quichua que significa tierra alta, que se había perdido por el nuevo nombre que le colocaron, y yo tenía mucha nostalgia. Yo decía, vale la pena que este nombre no se pierda. Entonces yo quiero contarle a donde vaya, a espacios donde a veces ni siquiera se habla español, por eso mi lenguaje es más universal, porque es desde el lenguaje del cuerpo, que todo el mundo lo puede leer, porque el lenguaje del cuerpo es más del 70% de la forma como se comunican los seres humanos, ¿sí? Por encima obviamente de la parte de la habla, ¿sí? Entonces lo que yo quiero cada vez que salgo, lo que quiero que sienta la gente es que la gente se transporte a este lugar, diga, eso es andino. Eso es de esta zona en América, en el sur, donde están las montañas, donde está el maíz, donde hay campesinos, ¿sí? Entonces, fundamentalmente eso por un lado, pero también una parte social. ¿Cuáles fueron sus reconocimientos o menciones más importantes que ha tenido durante toda su carrera? Ha habido algo más reciente, como es el haber ganado una convocatoria a nivel mundial para bailarines maduros con experiencia. Es una convocatoria desde México, con la cual próximamente pues estaré viajando para allá a representar pues a esta región, ¿no? Y a Colombia. También pues hace 2 años unas circulaciones internacionales que me permitió ir hasta Brasil, a varias ciudades de Brasil, a hacer una gira, también presentando una de mis más queridas obras, de las más actuales, y una que nunca creo que va a pasar de moda por la violencia que vivimos, que se llama Epitafios en el Viento, que es una obra que trata sobre los desplazados, los desaparecidos, los violentados, las minas quiebrapatas, las madres que esperan a sus hijos que tal vez no vuelvan, las fosas comunes, bueno, sobre todo esto que nuestra violencia social y política, sobre todo aquí en Colombia, nos afecta, y que es tal vez aquí está muy potenciado, pero que es algo que sucede a nivel mundial. Baldomero Beltrán es un ejemplo para todos nosotros, es el ejemplo viviente de que se puede vivir desde la danza, y también pues lo admiro mucho por lo que hace. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que supe de él, de su trabajo con personas con discapacidad y su gran talento para formar a estas personas. Ya cuando pudimos la oportunidad de compartir con él su gran talento y su gran compartir hacia los demás sobre danza, nos llenó mucho a varios de nuestros integrantes, y la verdad se siente uno feliz saber que el gran maestro Baldomero Beltrán es de acá de Bupiales. Baldomero es una persona muy noble, muy disciplinada, amante del arte, de la cultura, especialmente de la danza. Una persona que lucha incansablemente por sus ideales y por conseguirlos, y los consigue. Amante de la naturaleza, disciplinada ante todo, una persona que genera paz, que genera tranquilidad, que genera armonía, que donde él quiere lograr un objetivo lo logra por eso, porque ante todo es una persona muy disciplinada, estudiosa, y ese es Baldomero. Yo siempre he sido un hombre que trabajo mucho desde lo ecológico,
desde cuidar la naturaleza, de sensibilizar a la gente con el reciclaje, con toda esto que nos afecta, ¿no? Nosotros lo que más debemos cuidar es nuestra casa, ¿sí? Y nuestra casa es el planeta. Nuestra casa es la tierra o es el lugar donde habitamos. De esta manera, si yo no desarrollaba una parte artística, lo otro que quisiera hacer y que de todas maneras lo voy a hacer, porque no creo que por ser artista no pueda también tener otras áreas de desarrollarme como ser humano y como profesional también, y es esta parte ecológica, ¿sí? Tengo pues, un proyecto que es agroecológico, con la tierra, de construcción, de una bioconstrucción, justamente pues como este espacio en el que estamos. Entonces desde allí yo quisiera eso seguirlo desarrollando, y siento que en este momento de mi vida que ya la parte de la danza contemporánea está más sólida, puedo darme un poco el espacio para construir este otro sueño que pues tal vez si no hubiera sido bailarín y no hubiera sido danzante, tuviera tal vez una fundación o un espacio mucho más desarrollado desde lo que es lo ecológico. Bueno, tal vez con las cosas que he dicho, ¿no? Tal vez el mensaje tiene que ver con esa posibilidad de abrir el corazón, ¿no? De trabajar, de hacer las cosas desde el corazón y de pensar siempre en la felicidad, en las cosas que te hagan feliz y en relacionarse con el otro, con la comunidad, para a partir de los valores, pensar más en el ser más que en el tener. Ese sería como siempre mi consejo, porque creo que a partir de eso podemos ser más felices.